Señores, estamos de regreso con El Consumidor y es un honor para nosotros compartir con la licenciada Eliana Enríquez, quien es psicóloga clínica, y con ella vamos a hablar sobre un tema que yo sé que va a ser de mucha utilidad para muchos padres que nos están viendo y también aquí en el estudio. Exactamente. Un gran placer, licenciada. Desde aquí empezaremos. Empezamos desde aquí a tratar este tema, licenciada, de los niños que a temprana edad en preescolar se muestran agresivos con sus amiguitos, pero también con los profesores, y tienen actuaciones agresivas contra ellos, que uno entendería que niños pequeñitos de preescolar no deberían estar haciendo, pero sucede. Sucede y con mucha frecuencia. Sí. Muchas gracias por permitirme otra vez estar aquí orientando precisamente a la comunidad. Efectivamente, nosotros tenemos constantemente en la escuela nos encontramos con situaciones en que niños en edades que uno pensaría que no van a tener respuestas agresivas, tienen respuestas sumamente violentas ante situaciones que a veces nos parecerían inclusive jocosas, pero que la respuesta nos da una evidencia de cómo ese carácter se está formando en ese niño o en esa niña. Y muchas veces esa respuesta va a ir en aumento en la medida que nosotros adultos reforcemos indirectamente precisamente esa conducta que se está presentando. ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué un niño, sé yo, 3, 4, 5 años, empieza a actuar agresivo? O sea, ¿nace con esto o puede ser aprendido por algo que ella ha visto? Ambas respuestas. Puede darse el caso de niños y niñas que tengan una condición neurológica que les lleva a reaccionar de manera violenta, de manera agresiva ante una situación cualquiera que detona esa situación, y por lo cual entonces amerita una intervención ya inclusive farmacológica para ayudarle a controlar un poquito esta reacción. Pero también hay muchas situaciones que se presentan que son aprendidas en el hogar, aprendidas en el ambiente en que el niño se desarrolla, aprendidas porque lo adquieren a través del contacto constante, tanto con situaciones en medios de comunicación, en los muñequitos muchas veces, en el ambiente en que se desarrollan, en las canciones que vemos con los videos constantemente, que los niños están expuestos, que les estimulan respuestas violentas. También los mismos padres, ¿no? Muchas veces ocurre que venimos con los niños, a veces venimos en el carro y en el transcurso de llevarlos al colegio, las reacciones que los padres tienen de discusiones entre ellos, a veces, o de discusiones con el tránsito, el niño va aprendiendo que esa es la respuesta que hay que dar cuando estamos en cualquier tipo de conflicto. Entonces es lo que va aprendiendo, lo que va moldeando, porque los padres somos los primeros formadores en la conducta de los niños. ¿Qué efecto hace? Y obviamente esto es parte de lo que estamos hablando, pero el tema de que los niños están viendo expuestos a la televisión. Hoy vemos que hay muñequitos que hablan de voy a matar a tu mamá, de voy a hacer tal cosa. O sea, niños, muñequitos muy agresivos, muy vulgares también, en muchos casos. Juegos de videos también que son no actos para niños. Así es. ¿Qué daño le puede hacer a un niño esta insección a estos Claro, mundos? lo que pasa es que el preescolar, el niño de los primeros 5 años, el individuo está formando lo que es su personalidad y todo lo que recibe del ambiente lo incorpora, lo bueno, pero también lo que no es bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Si el niño pasa, o la niña, mucho más tiempo recibiendo información negativa, no controlada por los padres o por los adultos que están responsables sobre ellos, al momento de verse en una situación parecida a la que ese ambiente que él vio le modela, va a responder con lo que él ha aprendido. Yo te pongo un ejemplo. Yo tengo muchos años levantando campaña dentro del colegio y con los padres que interactúo en consulta, con el control que tenemos que tener con la televisión. Es como arar en el desierto, pero yo creo que no, que hay que seguirlo haciendo. ¿Qué es lo que se recomienda, licenciada? Lo que recomendamos no es que el niño se va a aislar de lo que son los medios. El problema es dosificar y nosotros como adultos controlar qué es lo que queremos que nuestros hijos reciban. Hay muchísimos programas de televisión excelentes que te permiten al niño formarse y que le permiten al niño adquirir realmente valores que son con lo que tenemos nosotros en el hogar. Igualmente, si usted se sienta con su hijo un par de horas en el día o de minutos en el día,
para ver qué es lo que él está viendo, qué es lo que ella está recibiendo. Y cuando tú comienzas a ver esos muñequitos precisamente, que hay canales incluso que son específicamente para muñequitos que son ya más violentos. Sí. En una serie, en un canal norteamericano, tenemos de la misma línea un canal para un tipo de muñequitos y otro para que son más violentos. Sí. Y el niño, la niña prefiere estos. Entonces, al momento de él verse con un conflicto parecido al que vio en la televisión, si no tiene nuestra orientación de, mira papi, eso que tú estás viendo no es lo que queremos que tú modeles y no es lo que debe ser. Ninguna persona, porque un amiguito nos quite algo, tenemos que reaccionar dándole una patada, empujándolo, mordiéndolo o vulgarmente hablando. Sí. Pero nosotros como padres también tenemos que saber que tenemos que modificar nuestros patrones. Yo quisiera ver esto, la respuesta ante esta situación que deben tener 3 pilares importantes del desarrollo de estos niños, que son la escuela, el colegio, el profesor y los padres. Y quisiera empezar por lo más importante, que son los padres. ¿Cómo debe reaccionar el padre? ¿Qué debe hacer el padre para mejorar esto ante esta situación? Cuando ya entendemos que el niño tiene estos comportamientos no por algún problema neurológico, sino por algún comportamiento, una conducta aprendida, ¿no? Exactamente. Sí. El padre o la madre lo primero que tiene que hacer es buscar cuál es la causa que lleva a que ese niño reaccione de esa manera. Evaluar en el círculo familiar quién de nosotros, de una manera u otra, ha estado manifestando ese tipo de reacciones que este niño ha aprendido, porque el comportamiento en la etapa preescolar tiene una gran cantidad de conductas aprendidas. Entonces, ver nosotros cuáles son esas conductas precisamente que el niño está modelando, que repite del ambiente, a veces familiar, a veces social, para comenzar a desbloquear esto. Entonces, cuando los padres identificamos esto y comenzamos a cambiar nosotros, nuestra manera de responder ante una conducta violenta, pues también lo estamos haciendo ahí. Pero al mismo tiempo, tenemos también que reforzar conductas positivas y no tanto destacar las negativas. En el ser humano es más efectivo lograr un cambio cuando tú refuerzas lo positivo que tú quieres lograr, cuando tú premias, estimulas, le dices una palabra de cariño, cuando tú ves la conducta que tú quieres que él logre. Y algo fundamental en la que muchas veces los padres fallamos es en establecer límites claros. Los niños necesitan tener límites, reglas claras, y que no son cambiables, depende de cómo papá o mamá estén. Cuando dijimos no ante una situación que ya se le explicó a él, el hecho de que en ese momento yo tenga que irme al salón, yo tenga que estar en el Facebook o yo tenga que estar en el juego de pelota, no quiere decir que la conducta que se dé, ahí voy a decir que sí. Porque entonces el niño o la niña va a aprender que hay momentos en los que son sí y él va a saber cuáles son y lo va a utilizar constantemente. Entonces eso es importantísimo, la parte del esquema, ¿no? de lo que hablamos de las líneas, ¿no? de los parámetros a seguir, que los padres hemos... Eso está, desde que está escrita, desde que hay humanidad, se entiende, de que debe haber unos parámetros, de que los padres debemos regir a nuestros hijos por el camino que queremos que ellos transiten. Tenemos una llamada, licenciada, déjame tomarla. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿de dónde nos habla? De aquí, de Santo Domingo. ¿Desde? De Santo Domingo. Ah, ok, bienvenida, adelante. Gracias. Yo quiero preguntarle a la doctora, ¿en qué puede ver que una persona, un niño, ¿verdad? La madre rechace al niño desde la barriga? ¿Qué consecuencia puede traer en la actitud del niño? Muy bien, muchísimas gracias por su llamada. Excelente. Cuando hay un rechazo en el niño, y como bien decía la oyente, desde el seno materno, el bebé recibe ese rechazo y reacciona en función de ese rechazo. Es un embarazo más difícil, es un parto probablemente más difícil, y desde el primer momento este niño puede presentar una de dos conductas, o puede retraerse y ser un niño aislado, un niño poco sociable, con tendencia a la depresión, o puede ser lo contrario, un niño que se manifieste violento, que se manifieste agresivo, porque lo que va a hacer es buscar la manera de llamar la atención de esa madre o ese padre que lo está rechazando.
y lo va a hacer negativamente. Así es. Otra llamada, buenos días. Días. Sí, ¿dónde nos habla? Estamos hablando de los molinos de la Charle. Muy contenta por ver a Eliana, que tenía más de 20 años que no la veía. ¿Cuánto te quiero, Eliana? Bueno, no sé quién me habla, pero yo también te quiero. Es Luchi, vivíamos en el Duarte. Ah, excelente, cómo no. Estamos hablando de mucho tiempo, precisamente, sí. claro. Adelante, Eliana, una pregunta yo quiero tiene. saber, en el comportamiento de los niños, cuando se consideran niños, que es el único hijo, es niño único. Ajá. ¿Por qué adoptan una posición como que son posesivos de uno? Okay. Mira, con los hijos únicos, y ahí yo soy mamá de una hija única, tenemos que saber criar nuestros hijos únicos, porque a veces tendemos a creer que el mundo gira alrededor de ese niño. Que ese es el mundo. Y eso no es así, eso no es así. Sí. Ese no es ni el mundo, ni tiene que girar alrededor de ese niño. Sí. Hay que enseñarle a socializar exactamente igual que si fueran 10, 5 o 4. Sí. Sus límites, sus controles, sus reforzamientos positivos y negativos en el momento necesario, y establecer claramente, nosotros como adultos, el saber que nuestros hijos somos, en la vida se nos enseña que somos mayordomos de la vida de nuestros hijos, y que por tanto vamos a dar cuenta de la manera como estamos criándoles, formándoles, y nosotros entendemos que en la sociedad actual se ha perdido mucho el volver a los valores de origen de la familia. Bueno. Y hemos los padres sustituido nuestro rol, nuestra función la hemos dejado o a las muchachas que nos ayudan, que son una gran ayuda en la casa, pero que no cuentan muchas veces con la preparación que tenemos nosotros y con lo que queremos nosotros en nuestra familia, o con la sustitución de estos aparatos que son excelentes, pero que también no bien manejados pueden ser un grave problema. Entonces, ahorita le hacía la pregunta de, bueno, de los 3 pilares. Hablaba de los padres. Exacto. Quiero los profesores, que está ahí, ese profesor que es que ve al niño en esa acción, que muchas veces esos niños no actúan así en su casa. Exactamente. Porque eso es bueno que porque la escuela, es bueno que tengamos claro, la escuela, cuando los niños y las niñas están con los otros compañeros de su edad, es donde realmente estallan. Todos los conflictos que se ven en la escuela vienen con un origen muchas veces familiar, pero en la escuela es que están. Entonces, ¿qué ocurre? La formación de las maestras y maestros dominicanos y en toda la parte del mundo tiene un manejo en el que se les prepara para poder funcionalmente manejar las situaciones de dificultad. ¿Dónde viene el problema? Que muchas veces esto que conocemos, esto con lo que estamos preparados, no lo aplicamos al momento de encontrarnos con un conflicto en el aula. Y un maestro que tiene 20, 25 niños, probablemente sin un asistente, de 4 a 5 años, que es una edad que además tiene características particulares de desarrollo, donde es mucho movimiento. Muy difícil. Claro, pero esto es parte de nuestro desarrollo. Claro. Entonces, el adulto, el maestro, la maestra, que está preparado para saber que van a haber respuestas de ahí, muchas veces nuestra misma actitud detona una respuesta inadecuada. O sea que... Ahorita compartíamos algo que parece jocoso, pero que si el niño recibe en el desayuno escolar, por ejemplo, algo que él no quiere o que no le gusta, nosotros como educadores, como formadores, de una manera amable, podemos motivar a ese estudiante a que pueda consumir eso que sabemos que ya es para él de beneficio, tenerle ahí. Así es, tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buen día. Sí, ¿de dónde nos habla? De aquí, de la Charle. La Charle, bienvenida. Sí, yo le quiero hacer una pregunta a la doctora que me tiene un poco medio inquieta. Lo que pasa es que yo tengo una nietecita, entonces la mamá, que era hija mía, me comenta que la bebé le da que le gusta levantarle la mano, darle su galleta, pero la niña lo que tiene es 1 año. Entonces yo quiero saber si es como algún modo de ella querer expresar algo, qué es lo que pasa ahí. Los niños desde pequeños, como repetíamos ahorita, repiten conductas, pero hay también conductas que manifiestan que son simplemente una respuesta, muchas veces ni siquiera aprendida, sino que es algo que el niño puede hacer o no de manera espontánea,
pero que nosotros, dependiendo de la forma como manejemos esa situación, le damos una connotación diferente. Así es. Esa misma parte, si la niña con 1 año le da una cachetada a la mamá, y la mami le dice con la mano, suavecito, a mami se le acaricia, y le pasa la mano, y le pasa también a ella, a mami se le da amor, mira qué rico, qué bello, y le da un beso, y lo hace una u otra vez, la niña va a aprender que lo que mami le gusta, refuerza y le satisface es esa caricia. Claro. Pero si cuando le da esa parte, la mami piensa inmediatamente que es algo del adulto, no del niño en esa edad, me dio una galleta, y le mira, y le dice de una manera agresiva a la misma niña, entonces le confunde y le está moldeando, modelando que esa respuesta, que esa reacción que ella tuvo va a traer esa respuesta. Y el niño va, esto como el ensayo-error, va a ir probando y nos va a querer manipular de muchas maneras. Entonces, hay conductas que se presentan, es como las malas palabras en los niños en una etapa determinada. En el ambiente en que el niño esté, a veces que en mi casa no se dicen, pero cuando yo voy en el carro y pongo la música y pongo un dembow donde me salen toda serie de palabras, el niño me las repite y yo me sonrío o lo celebro o lo restringo, entonces él va a decir, pero espérate, que hay una reacción. Pero si yo le cambio esa palabra por una parecida que no tiene ninguna connotación que ver ahí, él va a entender que no hubo nada que llamó la atención y sencillamente la va a extinguir, la va a dejar de reproducir. Entonces, un poco para concluir, que el tiempo siempre nos cae encima, pero la parte de cómo nosotros los padres afrontemos esta situación, o sea, cómo nosotros manejemos esta respuesta, igual el profesor, va a ser la diferencia entre que ese niño cambie o no ese comportamiento. Exactamente. La respuesta nuestra es la que va a determinar la continuidad o la extinción de esa conducta. Claro, siempre hay que tener en cuenta, toda conducta que se presenta hay que buscar la causa. Porque yo siempre pongo el ejemplo de lo que es el iceberg, la montaña de hielo que está en el mar. Usted ve la punta, pero usted no sabe la profundidad ni la amplitud de esta montaña. Entonces, nosotros cuando nuestros hijos presentan, o en el seno escolar, una conducta que es violenta, una conducta agresiva, tenemos que aprender a poder dar la respuesta adecuada, a darle los estímulos para eliminar esta parte. Trabajar desde el seno familiar las conductas violentas. Nosotros estamos ahora trabajando con una fundación en la cual estamos preparando trabajo para justamente desde el seno familiar traer cambios para erradicar, disminuir esas conductas violentas que van a ser las que nuestros hijos van a llevar a sus hogares y a la sociedad. Entonces, aprender a nosotros como padres, asumir más nuestro rol de guía, de ser los formadores, dejar de lado el que la televisión, los muñequitos nos moldeen, y los educadores tener en cuenta el desarrollo de nuestros hijos en una etapa determinada de los niños, para saber que hay conductas esperadas en una etapa determinada y que tenemos que modelarla, ayudar para que se desarrollen adecuadamente. Así es. Señora, agresividad no se soluciona con agresividad. Para nada. Los padres tenemos que ser más inteligentes a la hora de esto, como decía bien la licenciada. O sea, si el niño es agresivo, tratar de entender, de hacerle entender ahí que esa no es la actitud, y de tratar de nosotros ser agresivos con él, porque él entonces no estamos haciendo nada. Claro. Y siempre, Pablo, no dejar de lado el saber que puede haber, cuando usted ha aplicado todos los métodos y la conducta continúa, debe haber una intervención ya a nivel clínico para poder descartar cualquier otra situación que esté generando esta conducta. Licenciada, de verdad que muchísimas gracias. Es Gracias un gran placer tenerla en el programa. Igual la para mí. licenciada Eliana Enríquez con nosotros. Señores, recordar que Arroz Campos es el elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. También, señores, ¿cómo se llama nuestro mejor queso? Ustedes lo saben, se llama Michel. Es reconocido como el mejor por los más exigentes en el arte culinario, por su delicioso sabor, por su textura, porque Michel es 100% de leche, es auténtico queso. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos a la doctora Marisela de Mañón, que nos acompaña en la cocina diferente. Quédense ahí.